Vale, pues ya estamos aquí en Photoshop, y esta es la imagen que vamos a limpiar. Vamos a limpiar las pequeñas motas de polvo de la imagen utilizando estas dos herramientas que ahora os explicaré, el Spot Healing Brush Tool y el Healing Brush Tool. Lo primero que tenemos que hacer es el background, lo convertimos en capa, damos doble clic, le damos a OK y duplicamos la capa con control J. Así los nuevos cambios los hacemos en esta nueva capa, por si acaso luego no queremos modificarlos. Creamos una nueva capa, así los nuevos cambios los hacemos solo en esta capa. Trabajamos siempre no sobre la capa 1, trabajamos siempre sobre esta nueva capa. Si queréis le podemos cambiar el nombre y la llamamos, damos aquí doble clic, si me deja, y la llamamos Layer 1 y trabajamos sobre esa nueva capa, que veis que está con un gris más clarito. Bueno, vamos aquí, Control Plus, al zoom, y vemos que la imagen, aunque es para social media, no se va a ver muy grande, pero veis que está bastante sucia. Entonces quiero poco a poco ir quitando esas motitas de polvo. Y tal vez estos reflejos de aquí. ¿Cómo? Esta es mi rutina de trabajo, ¿vale? Cada persona en Photoshop, muchas cosas se pueden hacer de diferentes formas, pero aquí os voy a explicar cómo yo trabajo, cómo me han enseñado con los cursos profesionales que he hecho. Entonces me voy aquí, cogemos el Spot Healing Brush Tool, que es ideal para limpiar pequeñas cosas, y lo único que tenemos que hacer es poner, veis que el ratón se ha convertido en un circulito, damos un poco más de zoom y aquí es cuando Photoshop hace su magia. Únicamente tú le haces clic y Photoshop reconoce la zona de alrededor, la textura, y te va limpiando. No hay que hacer absolutamente nada más. Y es genial para estas pequeñas cosas. Así que voy a ir limpiando poco a poco, limpiando y haciendo zoom para que no se me escape ninguna mota de polvo de esta imagen. Así que si quieres, siéntate, relájate mientras yo voy limpiando esta imagen. Ok, pues ya hemos limpiado todas las motas de polvo. Con esta, como eran cosas básicas, he utilizado esa herramienta que os he comentado. Y luego para este brillo que tengo aquí, estos reflejos, voy a utilizar otra herramienta, pero también voy a crear una copia nueva. Vale, vamos, capa 2. Y aquí voy a hacer otra cosa, otro cambio. Voy a utilizar esta herramienta, Healing Brush Tool, que es un poco más, ya nos da un poco más de flexibilidad, y para estos brillos, y ahora os explico lo que hay que hacer para estos reflejos. Entonces yo en esta herramienta no es como la otra, que el Photoshop automáticamente me reconoce la textura. Le tengo que dar yo con la tecla Alt, le doy al lado la zona que quiero copiar y luego voy. Y me sitúo con el cursor. Copio aquí y pego. Selecciono y pego. Selecciono. Pego. Así que ya hemos terminado, está bastante bien, y ahora
Con estas capas que antes hemos duplicado nos sirve también para ver el antes y el después. Aquí con los brillos, ¿veis? Cuando hemos modificado los brillos se nota la diferencia, no se ven tanto. Y aquí con las motas de polvo. Luego ya iríamos a File, Export, Export As y normalmente la exportamos en JPG a la calidad al 100% y elegimos el lugar, le damos a exportar y listo. Y listo, así de fácil es editar una imagen, limpiar una imagen con las dos herramientas básicas que hemos visto, el Spot Healing Brush Tool y el Healing Brush Tool. Así que eso ha sido todo por hoy y muchas gracias.